anticipo, está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Cuando él dice voy a eliminar 90% los impuestos nacionales, ¿no? Y devolverle a las provincias la autonomía impositiva, ¿qué impuestos van a quedar entonces? Sí, él no está hablando de eliminar el 90%, digamos, cuantitativamente, ¿no? Pero está hablando en términos de la cantidad de instrumentos, ¿no? Porque para bajar el 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto. No, él está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco y que me parece que es momento de empezar a simplificar y en todo caso concentrarte, Eduardo, en los impuestos más importantes. Ahí está, lo que decía por un lado Milei en cadena nacional, bajar el 90% de los impuestos nacionales y cómo bajaba el tono después Sturzenegger, porque claro, era un enunciado quizás muy grande o no tan verdadero en relación a lo que se pretendía hacer. Pero para entenderlo un poquito más, lo sumamos a Guido Sac, director en la parte de economía de Fundar. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo explicamos lo que dijo Milei? Digamos, antes de entender esta bajada de tono de Sturzenegger, pero ¿cómo se explica lo que dijo Milei? ¿Qué quiso decir con el bajar el 90% de los impuestos nacionales? A ver, exactamente no sé qué quiso decir. Entiendo yo que lo que quería detrás de todo eso es que Argentina tiene efectivamente un sistema tributario muy complejo y que hay que simplificarlo. Reducir la cantidad de impuestos nunca es un objetivo. No tiene sentido reducir la cantidad de impuestos por una cantidad determinada. Y reducir el 90% tampoco, porque contabilizando absolutamente todo y de manera hasta incluso incorrecta, reduciendo el 90% de los impuestos quedarían 5 impuestos nacionales y eso la verdad es que no podría generar la recaudación suficiente para el gasto que tuvimos en 2024, ya un 30% menor que el del año anterior. Ajustado, claro, encima que fue ajustado el gasto, claro, sacás esa cantidad de impuestos y no tenés con qué gastar. A ver, ¿por qué no es correcto la cantidad de impuestos? Porque uno podría dejar 5 impuestos y subir la alícuota de todos los que quedan. Claro. Entiendo que no es el objetivo del gobierno y por eso embarra un poco la discusión hablar de cantidad de impuestos. Igual evidentemente hay impuestos que en Argentina no tienen sentido y tampoco lo que después dice Sturzenegger, que hay impuestos que recaudan muy poco, tampoco que por un impuesto que recaude poco tampoco es motivo para eliminarlo, ¿no? Un ejemplo, impuesto al tabaco. ¿No? Queremos eliminar el impuesto al tabaco, pues justamente el impuesto al tabaco es para encarecer un producto que es nocivo para la salud, lo mismo pasa con el impuesto al alcohol, o impuesto al carbono, ¿no? El impuesto a combustibles, que ese ya recauda un poco más, pero el hecho de que recaude poco es suficiente para eliminarlo, probablemente no. Entonces, para entender, cuando él dice voy a reducir el 90% de los impuestos nacionales, porque eso textualmente es lo que dijo, no es una cosa que se puede llevar a la práctica. Quiero decir, queda como un enunciado, quizás hasta para generar cierto impacto o para generar cierta, no sé si simpatía o buen recibimiento en el electorado, pero no es algo que se puede llevar a la práctica. A ver, poder se puede, de hecho habíamos pensado que un montón de cosas no se podían, que finalmente se pudieron. Yo creo que lo más importante es que no es deseable dejar solo 5 impuestos. No es deseable justamente por eso, porque ¿qué vamos a eliminar? Impuestos que mitigan cuestiones nocivas para la salud, para el medio ambiente, simplemente porque recaudan poco. Y si nos quedáramos con los 5 principales impuestos, bueno, evidentemente, o habría que subir la alícuota, que entiendo que el gobierno no está dispuesto a hacer eso, o habría que ajustar nuevamente el gasto en una magnitud, no tanto, pero casi similar a la que se ajustó este año. ¿Hoy cómo evaluarías el sistema tributario de la Argentina? La verdad que es un sistema tributario muy emparchado, necesita una reforma integral, por eso nosotros desde Fundar hicimos una propuesta que publicamos en febrero, de una reforma integral del sistema tributario. O sea, la reforma es necesaria, es un sistema muy distorsivo, es decir, que obstaculiza mucho la actividad económica, es un sistema que no genera una distribución del ingreso equitativa, es un sistema que fomenta la informalidad,
Entonces, claramente necesita ser reformado. El impuesto al cheque, ¿no? Digo, fomenta el uso de efectivo. Nosotros no queremos que se use efectivo, queremos que se use transferencias, porque de esa manera la economía está más formalizada. Entonces es un sistema que claramente necesita una reforma. El tema es que no es cualquier reforma, ¿no?, la que se necesita. ¿Y cómo se hace para, claro, cambiar un sistema tributario que no es equitativo, que pase a ser un poco más equitativo? ¿O cómo sería ese primer paso para reformarlo? A ver, Argentina hoy tiene muchos impuestos a los bienes y servicios. Si uno mira la estructura del 100% que recauda el Estado argentino, cuántos son impuestos a los bienes y servicios, es mucho más que el resto de los países de América Latina y del mundo. Y cuánto recauda de impuestos a los ingresos y a la propiedad es mucho menos que el resto de los países de América Latina y del mundo. La manera de hacerlo más progresivo, es decir, más equitativo, la manera de hacerlo menos distorsivo, es aumentando aquello que se cobra a los ingresos y reduciendo aquello que se cobra a los bienes y servicios, como por ejemplo retenciones e impuesto al cheque, ¿no? Son los dos impuestos posiblemente más distorsivos que generan esta anomalía. ¿Que tendrían que no existir, vos crees? A ver, en tema de retenciones uno podría eventualmente analizar si en algún caso podría quedar, pero la verdad es que en una economía que le faltan dólares o que tiene una situación crónica de falta de dólares, no puntualmente ahora por el blanqueo, pero sí en los últimos años, décadas, y cobrarle un impuesto a las exportaciones no parece ser el mejor camino. ¿Y el impuesto al cheque? El impuesto al cheque es un impuesto de emergencia que se puso en 2002. En el sistema tributario argentino lo transitorio se volvió permanente. En muchos casos, cada vez que se aumentó la alícuota de IVA era por tiempo determinado y se terminó quedando. Quizá la excepción es el impuesto país, que ahora sí se vence y no se renueva, pero el impuesto al cheque se creó en 2001, 2002, también un impuesto de emergencia, claramente un impuesto distorsivo, es un impuesto que genera, lo que decíamos antes, incentivos a extraer el efectivo y hacer pagos de manera informal en lugar de hacerlos de manera formal. Es un impuesto que no debería existir, que dada la importancia que tiene hoy el sistema tributario, uno podría pensar algún mecanismo como que lo que se paga por impuesto al cheque en realidad no es un impuesto en sí mismo, sino lo que se llama un régimen de retención, es decir, que eso que pagaste impuesto al cheque lo puedes aplicar al pago de cualquier impuesto. Sí. Y ahí hay otro problema, de cualquier impuesto nacional, provincial o municipal, pues lo que tenemos en Argentina, como somos un país federal, bueno, de pronto hay empresas o personas que tienen saldos a favor en determinadas jurisdicciones y deudas en otras y no pueden consolidar eso. Y eso también, los regímenes de retención, que es lo que se llama, son muy nocivos también para la actividad. ¿Hay otro país o países que nosotros debiéramos mirar en relación a cómo es su sistema tributario? Para tomar de allí, digamos, algunos ejemplos, entendiendo que el nuestro no es el que tiene las mejores características. Sí, se puede tomar, a ver, no tomaría un país en particular, porque la verdad es que cada país tiene sus características específicas y se adapta a eso, pero sí es cierto que si uno mira la estructura tributaria de prácticamente todos los países de América Latina y de otros países también, tantos desarrollados como en desarrollo, ninguno tiene esta estructura tan concentrada en impuestos a los bienes y servicios, que además son los más regresivos. ¿Por qué? Digo, por el IVA, que se paga el 21% de IVA, ¿no? Hay excepciones, pero bueno, 21%. Si una persona todo lo que cobra lo gasta, lo consume, paga el 21% de su ingreso en IVA. Si una persona de todo lo que cobra gasta, consume la mitad, en realidad paga IVA por la mitad por todo lo que consume, pero es la mitad de su ingreso, con lo cual los que más tienen terminan pagando proporcionalmente menos IVA que los que menos tienen. Ese es el motivo por el cual sacarle presión a los bienes y servicios es la manera más adecuada. Hacer, claro. Hablando de la economía en general, hace muy poquito se cumplió un año de la gestión de Javier Milei. Obviamente que la economía es como la carta de presentación del gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con la macro, ¿no? Decir, bueno, esto que nosotros planteamos nos está saliendo, no así en la micro. No digo que ellos no estén conformes, sino lo que nos pasa como en la diaria. ¿Vos cómo estás viendo el desarrollo de la economía o qué balance haces de lo que fue por lo menos este primer año de gobierno en esas diferentes aristas? A ver, hay un logro que es indudable, que es la baja de la inflación. La verdad es que veníamos con tasas de inflación muy elevadas, seguimos con tasas de inflación elevadas, pero
Bueno, el dato del 2,4 de noviembre es el menor en más de 4 años, ¿no? Eso es indudable. ¿Cómo se llegó hasta acá? Bueno, se llegó con equilibrio presupuestario que era necesario a un país que no le prestan y que no puede seguir financiando gasto con emisión, justamente por el problema inflacionario, no queda otra que tener equilibrio presupuestario. Podemos hablar de la composición del ajuste, que quizás no fue lo más progresivo que yo hubiera querido y que muchos hubiéramos querido, pero en términos macro, más allá de eso, hay un riesgo que es el tipo de cambio, que está muy bajo, es decir, que estamos muy caros en dólares, hoy es más barato veranear en el exterior que veranear acá, y muchas empresas hoy exportan casi que sin obtener rentabilidad o hasta perdiendo dinero, simplemente para mantener el cliente, para no perder esos clientes que tanto cuestan conseguir y que, con la expectativa de que en algún momento cambie esta situación, prefieren seguir vendiéndoles. Eso es el tipo de cambio tan bajo que tenemos. Por eso nuestros salarios en dólares, nuestros ingresos en dólares crecieron tanto, pero no a la hora de ir al supermercado. Lógico, no, como que no alcanza, sí. Eso, si ese tipo de cambio no es sostenible en el tiempo, que posiblemente lo sea el año que viene por los dólares del blanqueo, etcétera, pero si no es sostenible más allá de las elecciones, y puede generar un problema, puede interrumpir el proceso de desinflación. La última, pero me parece que es lo que muchos quieren escuchar, respecto de lo que vos pensás de la expectativa de crecimiento el próximo año. ¿Vamos a ir en dirección al crecimiento? Lo que hoy sentimos de la caída del poder adquisitivo, de los bajos salarios, de la dificultad de que te alcance para no solo el supermercado, que quizás es lo más estable, sino para las tarifas, para las expensas. ¿Hay una expectativa de sentir que alcanza más el bolsillo el año que viene? Y mira, se relaciona con lo anterior. Mientras el tipo de cambio siga tan bajo y no tengamos saltos cambiarios y por lo tanto la inflación siga bajando, los salarios van a ir recuperándose difícilmente a los niveles que teníamos en 2023 y menos aún a los niveles máximos históricos que tuvimos hace más de 10 años, ¿no? Sí. Pero sí con respecto a los de este año, de hecho en los últimos meses fue pasando, el sector privado formal ya recuperó lo que había perdido a principio de año, no así ni los públicos ni los informales, que les falta mucho, están muy por debajo todavía, pero mientras no haya salto cambiario, lo más probable es que la inflación siga a la baja y que los ingresos puedan ir recuperando. A mí personalmente no me interesa que recuperen un año puntual, me interesa que empiecen un sendero de crecimiento sostenible en el tiempo. Y eso es justamente el principal riesgo de este esquema, un tipo de cambio muy bajo, que quizás se sostenga en 2025, pero que difícilmente se pueda sostener en 2026, 2027, y cuando deje de serlo, algún problema en términos inflacionarios, de ingreso y nuevamente a nivel de actividad vamos a tener. Gracias, Guido. No hay por qué, al contrario. Muchas gracias.